Va a estar buena, va a haber cena, va a haber música en vivo, vamos a alabar, van a alabar al Señor. ¿Mandé? ¿Qué pasó? ¿Alguien preguntó algo? Se quedó callada. ¿Qué preguntó? ¿En dónde? Ahí dice, no dice ahí, sí dice, Hotel Alo en Orange, aquí cerquita. Estamos cerquitas de ahí. Muy bien. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga, qué bueno que estamos aquí esta noche. Estamos estudiando entonces en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo se pone interesante. Este capítulo número 3 es sumamente, para mi manera de ver, clave para entender toda la palabra de Dios. Es clave e interesantísimo por algo que nos habla. Hay conceptos teológicos que cuando ya después de un tiempo empiezan a caernos encima y nos damos cuenta cuando le damos vuelta y llegamos a estos puntos que son términos, son conceptos que nos llenan de gran esperanza y podemos confiar en un Dios que es todopoderoso porque Él es el Dios que ha creado todo lo que existe, todo lo que hay, y ahí estamos nosotros. Me recuerdo en algunas situaciones, algunas clases de filosofía en la que se hablaba de qué es el ser, qué es el ser. Y es algo que cuando empezamos a pensar en ello, nos da vuelta en la cabeza, inclusive nos puede llegar a quitar el sueño, porque no podemos concebirlo cabalmente. Es difícil entender esto. Todo el mundo sabemos que estamos aquí, ¿no es cierto? ¿Usted sabe que está aquí o no sabe si está aquí? La mitad sabe y la otra no sabe dónde está. Vamos bien. Por lo que no saben dónde están, déjeme decirle que la mitad que piensa que sí sabe dónde están, realmente no lo saben todavía. No lo sabemos todavía. Es algo que tenemos que aprender a definir. Cuando llegamos a pensar detenidamente qué es la vida, por qué pensamos, por qué sentimos, por qué podemos sentir afecto por alguien en especial, por qué sentimos lo contrario por otras personas, qué hace que veamos las cosas como las vemos. Todas estas preguntas que nos hacen pensar y nos ponen un poco como que, ¿dónde estoy? Hace muchos años, ya varios siglos, un filósofo de la época de la Iluminación dijo, pienso, luego existo. En ese punto de vista, este filósofo estaba definiendo que el ser tiene que ver con el pensamiento. Si yo puedo tener pensamientos, si puedo tener imágenes en mi mente y desarrollar conceptos y definiciones basadas en lo que perciben mis sentidos, entonces existo, estoy en un lugar. Lo cual contradice muchas filosofías modernas acerca del existencialismo, por ejemplo, en el cual dicen que realmente no estamos aquí, no estamos en ningún lado y no somos nada. Y de ese tipo de situaciones nos hace pensar más y más acerca de quiénes somos realmente. Bueno, para llegar a ese punto de entender quiénes somos, tenemos que entender primero cómo es que estamos aquí, cómo llegamos a este lugar. Y entendiendo eso, vamos a poder poco a poco definir quiénes somos nosotros a la luz de aquel que nos ha creado a nosotros. Así que el principio no debería ser el principio de la filosofía realmente, debería ser el final y no el principio. Y déjenle explico. El principio debe ser teológico y no filosófico. El principio debe ser definir quién es Dios, el creador de todas las cosas, y el fin debería ser poder definirnos nosotros bajo esa visión, ese punto de vista de un Dios que existe. Si no lo vemos de esta manera, caemos en todo tipo de corrientes filosóficas como las que hay en todas partes y nos perdemos en una serie de pensamientos que alguien por ahí leí, dice una palabra que te voy a dar una recomendación. Cuando una persona usa esta palabra, o es musulmán, o ha estudiado en la filosofía en el lugar equivocado. La palabra falacia, que escribió alguna persona por ahí. Esa palabra falacia significa
que lo que nosotros pensamos es algo redondo, circular y no tiene sentido, no tiene principio y no tiene fin y es solamente ideas. Y si pensamos de esa manera, eso se llama existencialismo y no tenemos ninguna definición de quiénes somos, ni de dónde venimos, ni nada. Para romper ese círculo vicioso de la falacia, hay algo que se conoce como un axioma. Yo sé que estoy hablando de conceptos medio raros, si estamos en la escuela de filosofía, no, lo digo para plantear a dónde vamos a llegar con el estudio del día de hoy. Un axioma es un punto de base que se comprueba y es siempre igual, no importa las situaciones que lo rodeen. Por ejemplo, en matemáticas usa axiomas. 1 más 0, 0. 1 por 0, 0. ¿Escuchó lo que dije? Le dije mal. 1 más 0, 1. ¿Cómo que 0? No estaba poniendo atención. 1 más 0 es 1. 1 por 0 es 0. 1 entre 0, no, es un número infinito, no hay donde cabe. Eso se llaman axiomas, son principios de matemáticas que son comprobables. Por eso 2 más 2 son 4, por eso 5 por 5 son 25, y no importa en qué planeta vengas o cómo hayas estudiado matemáticas y con bolitas o con piedritas o con computadora, siempre es lo mismo, en todas partes, y no cambia. Podemos hablar de muchas cosas en ese sentido, pero eso es un axioma, algo que es el punto de partida para todo lo demás. Y aquí es donde vamos a empezar nuestro estudio del día de hoy. El axioma principal de todas las cosas es que hay siempre una causa y un efecto, ¿no es cierto? Causa y efecto. Tomo en mi tierra le llaman pluma, en otras partes dicen bolígrafos o como le quiera llamar, y lo suelto y va a caer. ¿Por qué? Hay una causa. Perdió lo que lo sustentaba y la fuerza de la gravedad actúa sobre él y cae. Causa, efecto, ¿verdad? Todo tiene causa y hay un efecto. Para que ocurran las cosas tiene que haber una causa detrás de las cosas. Todo lo que existe ha sido hecho porque hay algo detrás que lo causó. Para que tú estés aquí, para que yo esté aquí, la mitad dice que no sabe si está, la otra mitad dice que sí. Tuvo que haber una causa o tú ni yo no estamos aquí. Si no hubiera una causa detrás de mí y de ti, tú y yo no estaríamos aquí, no estaríamos en ningún lado. Dice, bueno, la causa fue mi papá y mi mamá. Por supuesto, eso es lo inmediato. Pero papá y mamá también tuvieron una causa y así nos podemos regresar hasta llegar al punto de partida que dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De ahí parte todo el concepto filosófico pasado de un punto teológico. Punto teológico, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Punto teológico es ese. De ahí desprende todo lo que es filosófico. Creó al hombre y la filosofía existe porque hay hombre. Pero el hombre es el efecto de la causa que es Dios, que está detrás de la formación, la creación de todo lo que existe. El punto es que ¿cómo sabemos quién es Dios? Si la causa de todas las cosas es Dios, ¿quién es ese Dios? ¿De dónde viene este Dios? ¿Cómo sabemos quién es? Las culturas a través de la historia se han desarrollado diferentes conceptos acerca de quién es Dios. Y las personas vieron la naturaleza y los efectos en la naturaleza y los consideraron causa. No vieron el efecto como tal. Un volcán hace erupción y dicen, ahí está una causa, ese es un Dios que está enojado. Es un pensamiento completamente equivocado. Su Dios podrá estar enojado, pero lo que está viendo usted es un efecto, una erupción o una catástrofe. Es un efecto, no es la causa. La causa está detrás de todo eso. Así que adorar al Dios volcán es un gran error porque es un efecto y no es la causa. Tenemos que ir a algo que realmente sea aquello que sustenta todo lo que existe y no solamente los efectos. El universo en el que estamos viviendo, mis hermanos, todo lo que hay, la creación, todo es un efecto de una causa primera y original. Cuando un niño pregunta, ¿y quién es Dios? ¿O quién hizo a Dios? ¿Le han preguntado a un bebé, un niño?
Bueno, ¿a mí quién me hizo? Bueno, nosotros. ¿Y a ti quién me hizo? Bueno, Dios nos hizo. Dicen, ok, ¿y quién hizo a Dios? ¿Quién hizo a Dios? Entonces ahí está el detalle. Las personas se dan vuelta en la cabeza y no se pueden imaginar esto porque no entienden el concepto de Dios. La respuesta simple y sencilla para un niño y bien elaborada y complicada para un adulto es: a Dios nadie lo hizo. Dios es. El día de hoy vamos a llegar a ese punto entonces, y le voy a pedir entonces que me acompañe a leer en Éxodo capítulo número 3 para entender esta realidad y esta aseveración de parte de Dios y no del hombre. Sabemos que fue Moisés quien escribió Éxodo, pero vamos a ver cómo fue que escribió esto que viene en el capítulo número 3 en los primeros versos. Dice así, le pido por favor se pone de pie para leer conmigo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llevo yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta noche a su iglesia. Señor, te damos tantas gracias porque podemos estar aquí esta noche para escucharte a ti, para que nos reveles en tu palabra, tu persona, quién eres tú. Necesitamos conocerte más profundamente. Hemos escuchado de ti tantas cosas. Nos hemos acercado a ti con corazón abierto y arrepentido porque tú nos llamaste. Hemos confesado nuestra fe que nos ha puesto a salvo de la condenación eterna. Y estamos creciendo en la fe poco a poco. Y Señor, te hemos escuchado. Hemos oído de ti. Hemos tocado algunas de las cosas que tú has hecho por nosotros. Hemos percibido por nuestros sentidos este universo en el cual nos movemos. Tenemos pensamientos y entendemos que hacemos cosas manejados
por las situaciones que nuestros propios pensamientos crean a través del discernimiento, del análisis y la síntesis. Señor, ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿Quién eres tú? Necesitamos conocerte profundamente. Necesitamos entender que la causa, sin ninguna causa, es el Dios único y verdadero. Necesitamos entender que nosotros somos efectos de esa causa y no la causa que produce al Dios creador de todo lo que existe. Así que, Señor, revélate esta noche de esa manera especial, que podamos comprender mejor cuál es tu naturaleza y quiénes somos nosotros cuando te conocemos a ti. Necesitamos tanto movernos a escucharte y a hacer lo que tú dices que somos. Y te damos gracias, Señor, porque quieres revelarte esta noche a nosotros como lo hiciste a Moisés hace tantos años. Háblanos en tu palabra, Señor. Necesitamos escucharte, necesitamos acercarnos a ti, deseamos estar contigo. Gracias te damos por lo que vas a hacer en tu palabra esta noche, bendito seas, y a través de ella para nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Puede sentarse. Aquí llegamos entonces a esta última expresión que dijimos. El Señor se reveló a Moisés y dijo: yo soy el que soy. Y vamos a llegar a eso y vamos a avanzar un poco más, si nos los da el tiempo, si nos lo permite. Pero vamos a ir poco a poco desglosando estos versos y vamos el día de hoy a aprender un poco también de hermenéutica, en el sentido de cómo desglosar aquello que se conoce como una teofanía. Una teofanía es una revelación o una revelación, una manifestación de Dios a los hombres. Y ocurre en situaciones específicas, y ha ocurrido de esa manera a través de la historia en repetidas ocasiones, y siempre con el objeto de que Dios está interviniendo en su creación para hacer algo, para mostrar un plan perfecto. Y esto me está empezando, que no quiere que los escuche. A mí no quieren que ustedes me escuchen, pero bueno, vamos a ir poco a poco en esto. Entonces, en primer lugar tenemos a Moisés. Ya vimos que Moisés nació de una manera, digamos, sobrenatural, en el sentido de que fue protegido por sus padres. Dios permitió que fuera de esa manera, aunque todos sus contemporáneos, todos los niños de esa época habían sido sacrificados, todos los varones. Moisés logró salvar la vida a través del esfuerzo que hizo su madre para preservar su vida. Como lo vimos, lo puso en un arca pequeña de juncos hecha, y lo puso entre los juncos, valga la expresión, al cuidado de su hermanita Miriam. Pero la hija de Faraón encontró el arca y tomó al bebé y lo adoptó como hijo suyo. Moisés creció y conociendo que era hebreo, porque fue criado por su propia madre durante sus primeros años, hasta que fue entregado otra vez a la hija de Faraón. Creciendo como un príncipe de Egipto, sintiendo él al mismo tiempo sus raíces hebreas, quiso hacer justicia por su propia cuenta y falló, fracasó, cometió un crimen, un asesinato, y salió huyendo a los 40 años de edad. Se fue al desierto de Madián, donde encontró esta familia de madianitas, y donde el alto sacerdote o el sumo sacerdote de ellos, Jetro, lo convirtió en su yerno, ¿verdad? Le dio a una de sus hijas, Séfora, para que se casara con él. Y entonces Moisés pasó otros 40 años en el desierto, olvidándose de aquel príncipe de Egipto y dejando todo atrás y aprendiendo una manera diferente de ser y de vivir. Entonces, un día Moisés, como leemos en el verso número 1, ya en esos últimos 40 años, es decir, a los 80 años de edad, Moisés se va más hacia el este y cruza más allá del Sinaí y se va a este lugar donde está un monte que se conoce como Horeb o Sinaí, que no está en la península de Sinaí, por si acaso quieren ir ahí, no lo van a encontrar, está en otra parte. El caso es que se fue hasta allá Moisés y llegó a este monte Horeb, el monte de Dios. Y aquí empieza la teofanía. Dice de esta manera el verso 2: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Subraya la palabra o la expresión el ángel de Jehová.
La palabra Malak Yahweh, Malak Yahweh. Cuando están puestas las dos palabras en la manera que está escrita allí, los dos son sustantivos. No es un adjetivo y un sustantivo. Son sustantivos y van unidos en la expresión en el idioma hebreo. De manera que Malak Yahweh, ángel de Jehová, o el ángel de Jehová, se le pone para dar a entender que es una sola expresión, revela que no se trata de un ser creado con alas, que los que conocemos como ángeles, sino que se trata de Dios mismo, una manifestación física de un Dios espiritual. A eso se refiere con el ángel del Señor. La palabra ángel, entendemos, significa mensajero, ¿verdad? Todos sabemos eso, un ángel es mensajero. Pues lo que significa entonces en una teofanía es que Dios se está manifestando de una manera que se revela a su creación. Dios viene a este universo y se mete en el universo que Él creó, porque tiene el poder para estar en todas partes y hacerse manifiesto, y se manifiesta de una manera que es visible, audible, inclusive palpable en muchos casos. Es una manifestación de Dios. ¿Quién es la manifestación de Dios? En el Nuevo Testamento se usa la palabra ícono, y la palabra ícono significa que es la imagen exacta de Dios. Y Jesús dijo a Felipe: me has visto tanto tiempo, Felipe, y no me conoces, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Entonces, lo que está diciendo Jesús es que Él es la imagen. Pablo lo dijo más adelante, obviamente, pero Jesús es la imagen, la manifestación de un Dios invisible. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Cuando dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, el ángel del Señor, el ángel de Jehová, Malak Yahweh, se refiere entonces a una visión de la preencarnación de Jesús. Es Dios mismo, el Hijo, que viene y se manifiesta de una manera visible, audible, palpable en muchos casos, que interactúa con la creación. Entonces, en este caso en particular, el ángel de Jehová se aparece a través de una teofanía y es en forma de una zarza. Dios puede usar la forma, porque es Dios, la forma que Él desee ser para traernos la atención. Ahora, y vamos a estudiarlo poco a poco mientras desarrollamos estos versos hasta el capítulo 4, de hecho, vamos a ver cómo se desarrolla una teofanía, porque se dan en casos específicos, como dije, de la historia de la humanidad. En primer lugar, para que haya una teofanía, tiene que haber un problema, una situación de crisis que está de acuerdo al tiempo oportuno en el que Dios tiene que intervenir como resultado del plan maestro que Él tiene formado desde siempre. Es decir, Dios supo cuándo iba a meter a la nación de Israel a Egipto, y Dios supo cuándo iba a sacar a la nación de Israel de Egipto. Dios supo exactamente cuándo Jesús iba a venir a este mundo. Dios sabe cuándo va a regresar otra vez Jesús a este mundo. Eso es el punto, el kairos, la oportunidad, el momento en que Dios va a intervenir, y lo hace entonces en teofanías en el Antiguo Testamento, como lo estamos viendo. Ocurre de esta manera. Dice que hizo en medio de una zarza. Una zarza es un arbusto con espinas que estaba en el desierto, muy comunes en el desierto, por cierto. Pero esta zarza estaba ardiendo en fuego y no se consumía. ¿Cuándo han visto a ustedes alguna vez esas plantas que le dicen voladoras en México y que le llaman tumbleweed aquí? Esas, cuando se prende una, así se acaban, ¿verdad? No duran nada porque son muy finitas, muy ligeras, y agarran fuego rápido, hacen una gran llamarada y se acaban inmediatamente, ¿verdad? Esta zarza no se consumía, y esto llamó la atención. ¿Por qué? Porque Dios va a querer llamar la atención de las personas con las que quiere interactuar para hacer su voluntad. Y este es el caso de Moisés. Entonces,
él fue llamado, le llamó la atención a Moisés a través de esta aparición, esta visión de la zarza, la cual él miró, dice, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. En el verso 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? De manera que Moisés se mueve ahí. Ahí viene el primer punto de lo que es una teofanía. El punto número 1 es una introducción en tercera persona. En tercera persona. El ángel de Jehová se aparece en una llama. No es Moisés y no está Dios hablando, sino que está diciendo la palabra de Dios que el ángel de Jehová se apareció. Siempre lo hace en tercera persona, como estamos leyendo del verso número 1 al verso número 4. La segunda parte de la teofanía es que Dios es el que habla el nombre o llama a la persona a la que se quiere dirigir. ¿Se acuerda de Abraham? Abraham le llamó por su nombre, ¿verdad? Y le dijo, Dios le dio una instrucción. Y luego cuando iba Abraham a sacrificar a Isaac, le dijo, Abraham, Abraham, ¿verdad? Y vemos que cada vez que Dios se va a dirigir a una persona en una teofanía, siempre lo hace de una manera especial. Es el que llama a la persona. ¿Recuerdan a Samuel? Que le hablaba Samuel, Samuel. Y él decía, heme aquí. Entonces, la segunda parte de la teofanía es que Dios habla el nombre de la persona, del mortal que va a recibir la instrucción de parte de Dios. Entonces está eso en el verso número 4, en la segunda parte, donde dice, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Aquí notamos algo interesante, la expresión Moisés, Moisés, igual que la expresión Abraham, Abraham. ¿Por qué dos veces el nombre? Esta es una manera idiomática del idioma, valga la redundancia, de la expresión hebrea. Cuando Dios o cuando una persona ama a alguien con un amor especial, con un gran cariño, con intimidad, le llama dos veces porque quiere hablar de algo especial con esa persona. No le llama una sola vez, sino le llama por su nombre dos veces seguidas. Esa es la manera en que se expresa Dios por Moisés. Significa que Dios amaba a Moisés de una manera especial, como muy cercano, y le dice de esa manera, Moisés, Moisés. Y vemos como tercera parte de la teofanía, que el hombre que es interpelado por Dios siempre va a responder de una manera. En este caso, Moisés responde, heme aquí, heme aquí. Así respondió también Samuel, así y respondió Abraham también, heme aquí. Y esa es una manera de contestar y comenzar el diálogo que se conoce como una teofanía. El punto número 3 de la teofanía es la respuesta del hombre, ya lo vimos en la segunda parte. El punto número 4 es la revelación de Dios, del verso 5 al 6. Dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahí Dios mismo se presenta delante de Moisés y le dice quién es él. ¿Cómo va Moisés a saber qué Dios es este del que está hablándole? ¿Cómo sabe quién es? Porque les recuerda la historia, la genealogía precisamente de la cual conocemos, todo viene el Mesías y habla de Abraham, habla de Isaac y habla de Jacob. La manera en que está escrito ahí, que se repite varias veces a lo largo de este capítulo, dice, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Por qué no dijo, soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Porque, otra vez, estamos hablando de un idioma que no conocía comas ni puntos y quiere clarificar y estar seguro que da el mensaje que es un mismo Dios, que fue el Dios que apareció, que se presentó a Abraham, el mismo Dios que se apareció a Isaac y a Jacob. Es ese mismo Dios. Entonces, esa es la manera en que lo podía relacionar Moisés. Se dio a revelar o se dio a conocer de manera que fuera algo familiar para Moisés. En el verso 7 vemos entonces la aparición
la apreciación divina del problema humano. Si Dios va a intervenir en la humanidad, es porque tiene que haber un problema en la humanidad. Tiene que haber un punto de cambio, algo tiene que ser diferente o las cosas van a ir de mal en peor. Y esto es lo que ocurre en ese momento. Ahora es que le digo algo, cuando Dios hace este tipo de intervenciones, no es porque se le salió las cosas de su plan, no es porque tenía las pelotitas dándole vueltas en el aire en sus manos y pum, se le cayó una, no pasó eso. No es porque se le olvidó a alguien tampoco. Dios no puede olvidar a nadie. Dios nunca está fuera de control. Todo está dentro del esquema y del plan perfecto de Dios. Pero es el tiempo oportuno. Y este es el problema que se presenta por el cual Dios viene a aparecerse a Moisés. Dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Ha visto la aflicción de su pueblo, el pueblo que él separó, el pueblo que él preparó desde Abraham en adelante, ese pueblo está pasando gran aflicción y por eso viene Dios a intervenir. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, es decir, no solo sabe que hay problemas, sino que ya el tiempo es tal que la gente, el pueblo de Israel está clamando por una solución a Dios mismo. Y he conocido sus angustias. Y dice, y el verso número 8 donde dice, la declaración de su preocupación es el punto número 6 de una teofanía, es que Dios declara cuál es el problema, cómo lo siente Él. Dice, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Es decir, Dios viene a dar una solución al problema. Esa es la solución, sacar al pueblo de Israel, llevarlo a esta tierra que está habitada por enemigos de Dios. Esa es la solución. El verso número 9 al 10 nos habla de algo que se conoce como la retórica espiritual o religiosa. Retórica espiritual. ¿Qué se refiere eso? En la palabra, en el griego es hierios logos. Y es algo que se usa mucho en la palabra de Dios, a una manera de hacer un diálogo entre Dios y el hombre. Dios dice una cosa, el hombre responde a otra, generalmente en contra de Dios. Se rebela en contra de Dios. Dios quiere hacer algo y el hombre siempre va a buscar excusas y va a tratar de zafarse para no hacer lo que Dios está diciendo. Y Dios va a contestarle de otra manera para llevarlo a esta persona a entender que Dios es el que está obrando y que la persona simplemente debe aprender a ser un instrumento para Dios y dejarse usar por Dios. Y este es el caso entre Dios y Moisés. Noten lo que dicen los versos 9 al 10. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios le está diciendo ahora sí a Moisés, me aparecí a ti, te llamé a ti, porque tú vas a ser el instrumento para que salgan ellos. Y aquí es donde comienza el drama entonces. Verso 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? La primera respuesta de Moisés no es una respuesta negativa, no lo piense de esa manera. La pregunta que está haciendo a Moisés es básicamente, al principio escuché la gran noticia de que yo, que era el príncipe de Egipto, yo que tenía el poder en un momento dado para hacer grandes cosas, y ahora que no soy nadie, Dios me va a otorgar el gran privilegio de que yo saque a la nación de Israel de Egipto. Eso suena como que grande, es muy grande, es un gran privilegio que no me merezco. Es una manera en que hablaban las naciones de Medio Oriente. Cuando alguien le iba a otorgar un don, un regalo a otra persona, si era algo que agraciaba a la persona, si era una distinción, la otra persona generalmente decía, ¿y quién soy yo para que me veas de esta manera? ¿Recuerda a María, la madre de Jesús, cuando escuchó el llamado del ángel? De esa misma manera, los
Casi todos también los profetas decían, ¿y quién soy yo? ¿Por qué yo? Y no están diciendo como diciendo, ¿por qué? O sea, no hay otra persona, no. Qué gran privilegio que me esté llamando a mí el Dios Todopoderoso. Esa es la manera en que se debe interpretar esta pregunta. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y la respuesta del Señor, y continúa esta retórica espiritual en que Dios dice algo y el hombre contesta, y se repite varias veces. Dice, verso 11, entonces Moisés, el verso 12, y él respondió, Dios, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Le está diciendo a Moisés que la manera en que él se va a dar cuenta que Dios realmente estuvo con él y que fue el Dios verdadero el que le estaba hablando y no era una simple enchilada echada a perder que se comió y vio algo raro por ello, es precisamente que Moisés iba a ser el instrumento por el cual la nación iba a salir de Egipto, iban a ir a adorar a Dios en un desierto fuera de Egipto después de 400 años. Esa señal sería lo que comprobaría que Moisés realmente había visto al Dios verdadero. Esa es la manera en que lo iba a comprobar. Y aquí empieza la revelación del nombre de Dios. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel. Se da cuenta, empieza a dar vuelta a los pensamientos para tratar de entender lo que Dios está diciendo o haciendo y en una manera sacarse del problema y en otra manera comprender mejor de qué se trata esto. ¿Qué pasa si les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros? Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? La pregunta es si realmente Dios tiene nombre. ¿Tiene nombre Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios en todo caso? Es una pregunta para pensar, porque el nombre, como lo manejan las Escrituras, no se trata de los nombres que hoy conocemos en día, de la aplicación de los nombres hoy en día. Me pusieron por nombre Eduardo, mi mamá no sabía lo que eso significaba, seguramente leyó algo y venía el nombre y le gustó y me lo puso, ¿verdad? Y sabemos que sí pasa, ¿verdad? Pero en la época en que está escrito esto, los nombres tienen que ver con el carácter moral, con el destino o con la aplicación en la vida o el propósito de las personas que reciben un nombre. Igual que los lugares, se llamaban de cierta manera porque algo había ocurrido en esos lugares. De manera que Dios está por revelar el nombre, pero este nombre ya había sido escuchado anteriormente y Moisés simplemente quería confirmar que era ese Dios del que él había escuchado a través de los patriarcas y a través de generaciones y generaciones. Y vemos en Génesis 4:26, por ejemplo, ese nombre. En Génesis 4:26 leemos el nombre de Dios por primera vez en la palabra y dice, y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Las 4 letras, el tetragrama YHWH, el tetragrama Jehová. Luego vemos en Génesis 9:26. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo, en la profecía de Noé. Luego en Génesis 12:8 es Abraham y se encuentra aquí en Génesis 12:8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Luego en Génesis 26, verso 25, y edificó allí un altar e invocó el nombre de
Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Tenemos a Abraham, a Isaac y luego Jacob. En el 28, 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y vemos que el nombre de Jehová ya era algo que conocían las familias de los hebreos. Entonces, para Moisés, cuando da el nombre el Señor, le parece común. Pero la manera en que está escrito nos quiere decir algo acerca de quién es Dios. El verso número 14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo así: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. La manera en que está escrito yo soy el que soy es la conjunción de dos palabras que tienen que ver con quién es Dios. Y la palabra tiene que ver, más original es la palabra Hayá. La palabra Hayá, H-A-Y-A-H, Hayá, tiene que ver con la palabra Jehová, Hayá, Yahvé. Yo soy el que soy es realmente una traducción, lo mejor que pudieron hacer aquellos hombres que tradujeron del hebreo al griego en la Septuaginta. No es lo que explicaba originalmente la palabra, porque es difícil de entenderla o expresarla en simples palabras. Lo que está diciendo realmente: yo causo ser. Es lo que dice: yo soy el que soy, yo causo ser. Difícil de comprender, pero se refiere precisamente al origen de todas las cosas. Ontológicamente hablando, Dios no tiene ninguna causa detrás de Él. Él es la causa original de todo lo que hay. Dios no ha sido creado, Dios no tiene tiempo, Dios no necesita de nada ni de nadie. Es existente por sí mismo y no necesita de nada ni de nadie más. Siendo Dios de esa manera, Él es la causa de todos y expresó su nombre de esa manera. Es decir, a Moisés le reveló lo que significaba su nombre. A Moisés le reveló que Él es la causa de todo lo que existe. Es conocer al Dios que tiene la capacidad, por lo que es Él, por su carácter, por su forma, su naturaleza, de hacer todo lo que existe. Pero no solo de hacer lo que ya existe, sino también de arreglar todo aquello que ha venido a caer en degeneración por el pecado. Dios sigue estando en control y Dios tiene poder para hacer todas las cosas. Y voy a hacer una breve pausa aquí, espero que me alcance el tiempo, yo creo que ya rápidamente, para pasar por algo que es importante y explicar. Cuando Dios está diciendo yo soy en el idioma español, ¿verdad? Cuando estaba diciendo se me fue ahorita el otro nombre, en el idioma griego, y cuando está diciendo Yahvé o Hayá, Yahvé, lo que está diciendo Dios que Él es el gran yo soy, la causa de todo. Y podemos leer entonces, y tiene sentido, aquello que Jesús mismo dijo de su persona. 8 yo soy en la palabra de Dios, todos contenidos en el Evangelio de Juan, en los cuales Jesús revela que es Dios. Ahí les va a todos aquellos que han escuchado a los testigos de Jehová y no saben cómo contestarles, porque los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios, o dicen que es un arcángel. Pero Jesús, cuando habló, usó el nombre de Dios, el atributo de Dios, haciéndose Dios, siendo igual que Dios, y por eso fue crucificado. Y vamos a ver esas expresiones que Jesús usó para hablar de sí mismo. La primera de ellas en Juan capítulo 6, verso 35. ¿Quién es Jesús? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios es el sustentador de la vida. Sin Él no existe la vida y tú y yo
no somos. Entonces ya no somos porque pensamos, sino que somos porque Dios nos sustenta. ¿Se da cuenta? La mitad que dijo que sabía dónde estaba, bueno, ya sabe dónde está. Somos porque Dios está detrás de nosotros, porque Dios es la causa de nosotros, Él nos sustenta. Luego vemos más adelante en Juan 8:12 y vemos esto. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo que está diciendo Jesús aquí es que Él es la revelación de Dios a los hombres. Podemos conocer a Dios, podemos conocer la luz verdadera, que es Dios, porque Jesús se reveló a nosotros. En Hebreos leímos claramente que en los postreros días Dios se revela al hombre por medio del Hijo. Luego vemos más adelantito, 8:58, Juan 8:58. Jesús dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Lo que está diciendo es que Él es el Dios que existe siempre. Es, no fue, no va a ser, es, siempre es. El principio y el fin, el alfa y el omega. La expresión alfa y omega en el griego que leemos en nuestras Biblias simplemente definen la mentalidad corta de los griegos de la época, que no entendían el concepto del infinito, ni de la existencia eterna antes ni la eternidad después, porque el tiempo realmente no existe en la eternidad. No hay antes, no hay después, simplemente es eterno. Y por eso decían el alfa y el omega, hablando de completar un círculo completo. Luego tenemos esto, Juan capítulo número 10, y seguimos avanzando y vemos en el verso número 11: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Hablando de que Dios creador, la causa original de todas las cosas, es también aquel que enmienda todo el mal que existe a través de ser Él que se da por nosotros, el buen pastor que muere por sus ovejas, el buen pastor que tiene un propósito para nosotros y que da la vida porque nos ama. Ese es el gran yo soy, el buen pastor. El verso 25 en el capítulo 10 nos habla del otro yo, dice: yo soy, dice: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio. Es el 28, me leí el 25. En el 10, ¿qué leí? 17, era el 17. Por eso digo. 17, la puerta. Volvió a decir: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y aquí lo que nos está diciendo Dios es que solamente hay una manera de llegar a Dios. Él es la puerta. Los corrales donde se guardaban las ovejas, generalmente en esa época, estaban hechos de piedra los corrales, y había una sola puerta por la que solamente podían entrar a guardarse los rebaños después del día, y de donde eran tomados los rebaños todos juntos, los rebaños, los pastores llamaban a las ovejas desde la puerta y por ahí pasaban. Jesús dice que es la puerta, que es el lugar, la manera, la clave de llegar a conocer al Dios, creador de todo lo que existe. Y ahora sí, entonces vamos al 11, no al 10, sino al 11:25. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es la palabra de esperanza de un Dios que ama, que ha decidido darnos vida eterna junto a Él, a todos nosotros, porque es el propósito con el cual nos ha creado, de que estemos con Él por la eternidad, adorándole y gozándonos de su presencia. Entonces tenemos eso, y luego tenemos entonces también el 14, capítulo 14, el que sigue, que es el número 7 de los yo soy, es Juan 14:6, y claramente lo sabemos: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y eso habla de que Dios, creador del universo, es el único Dios, es el único que tiene el poder y capacidad para salvar, y no hay ningún otro Dios que pueda hacer eso. No hay otro Dios, de hecho, no hay nadie más. Hay una sola causa de todas las demás cosas. No hay otro Dios, no hay salvación en nadie más que en Él.
Solamente en Él encontramos la verdad, solamente en Él encontramos el camino a la eternidad. No hay otro camino. Yo sé que las van a decir que qué cerrado de mente soy, y todas las demás religiones del mundo, todas las demás religiones del mundo están equivocadas. Pero déjeme decir una cosa, si yo fuera budista, diría que todos los demás están equivocados. ¿Por qué? Porque todas las religiones son exclusivas, pero la única que tiene la verdad es la de aquella. No es una religión, sino es la revelación del Dios vivo, del Dios que es, y eso es lo que nosotros tenemos en la palabra de Dios, la gran diferencia. Y el último de todos ellos es el que ya leí, era el 8, que era el 8:58, es que Dios que es, que existe por toda la eternidad, el gran yo soy. Entonces, esto fue lo que le estaba diciendo Dios a Moisés al presentarse. La causa de todas las cosas, el creador de todo lo que existe, estaba delante de él en una manifestación física a través de una zarza. El ángel de Jehová había aparecido a él. Y esto es bien importante porque cumple los requisitos de una teofanía, que es una revelación física al hombre del plan de Dios y de la intervención de Dios para cumplir el plan de redención de la humanidad. Vamos a continuar con los siguientes versos rápidamente, continuando con la retórica espiritual, cómo va y viene. Vamos a ver los siguientes versos. Dice: además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Sigue dando vueltas a esto una y otra vez, repitiendo las mismas palabras, porque ahora está comunicando y comisionando a Moisés a que cumpla con el objetivo para el cual le ha llamado. Y he dicho: yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Aquí es donde debemos empezar a preguntarnos esto. ¿Por qué le está diciendo Dios a Moisés que diga que van a ir camino de 3 días al desierto a adorar a Dios? ¿Está mintiendo Dios? Porque la intención de Dios es sacarlos de Egipto y que no regresen. ¿Por qué está diciendo que vamos a ir camino de 3 días? Vamos a ir caminos de 3 días a adorar. Nosotros iremos camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Bueno, ahí le va la respuesta. Se trata de una situación del idioma, evidentemente, y de un recurso literal en la manera de hablar de las personas, una expresión, ¿cómo se llama? Un eslogan, si quiere llamarlo de esa manera, o un modismo, como lo hay hoy en día. Si te digo, por favor ven a ayudarme porque tengo que hacer esto, y me contestas en 1 minuto, ¿qué significa eso? ¿Que exactamente en 1 minuto vas a venir aquí donde estoy yo a ayudarme? O cuando me dices, dame 1 segundo, y yo te digo, 1, ¿ya estás aquí? No, ¿verdad? Son cuestiones del idioma, ¿no es cierto? Son situaciones del idioma, y es una expresión que significa: sí, voy a ir, te voy a ayudar en cuanto tenga el tiempo, cuando deje de hacer lo que estoy haciendo. Eso es lo que significa. De esa misma manera, Jehová está hablando con una manera, un idioma, un recurso del idioma, para explicar de que no se trataba de que iban a regresar, sino decirles que se iban a ir indefinidamente. Indefinidamente iban a salir de Egipto. Eso es todo lo que significa eso. Dios no puede mentir, pero puede usar maneras para expresarse.
que nos hagan hablar de una manera que entendamos o que entendían en esa época mejor. Verso 19, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Por supuesto que lo sabe, les Dios, ¿no? Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces se os dejará ir. La palabra maravillas son cosas sobrenaturales, es lo que significa, cosa extraordinaria, nada común, algo completamente fuera de las leyes de la física, a eso se refiere, algo que se conoce como la palabra milagro. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no os vayáis con las manos vacías, sino que iban a proveerse, sino que pedirá a cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos los cuales pondréis sobre nuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. ¿Le está diciendo que roben? ¿Dios está diciendo a la nación de Israel que roben a los egipcios? No, otra vez, situaciones del idioma. Estamos hablando, lo que está diciéndoles Dios es que tienen que cobrar todo lo que se les debe. 400 años de esclavitud es tiempo de que cobren su salario. Dice que lo cobren de las mujeres que los tenían en servidumbre, que eran las huéspedas, eran obviamente las amas de las mujeres hebreas, entonces era necesario que ellas cobraran su salario basado en todo el tiempo que habían trabajado. Dios no está robando, Dios no roba a nadie, ni nos manda a robar a nadie, ni nos manda a mentir a nadie. Dios está hablando de una manera que era comprensible a la época de ese tiempo. Y esto es bien importante en el sentido de la hermenéutica. Cuando estudie parte de la Biblia, busque entender el tiempo en que se estaban hablando las cosas, cómo hablaban en esa época. Hay recursos para ayudarse a entender eso, libros que nos hablan de cuáles eran las costumbres de esas épocas, y por eso es importante ver eso para poder entender este tipo de situaciones. Una persona puede leer esto y decir, aquí Dios está diciendo que está diciendo una mentira, o aquí Dios está diciendo que roben, y no es así. Tenemos que entender la manera y el tiempo en que fue escrito y por qué fue escrito, el recurso literario, los modismos y las situaciones comunes de esa época, y por eso podemos entender la palabra de Dios, y no tenemos un Dios que miente ni nos hace mentir, y no tenemos un Dios que roba ni nos hace robar, sino que es un Dios justo, ¿verdad? Y que nos ama y que quiere librarnos de todos nuestros problemas. Entonces hemos estudiado el día de hoy lo que es una teofanía. Vimos que hay 10 puntos en la teofanía que son comunes en toda la Biblia, y siempre se repiten estos puntos. El punto más interesante de todos ellos es que Dios se manifiesta de una manera física, puede ser audible, puede ser visible, puede ser palpable, puede ser de muchas maneras. A una persona en particular lo llama por su nombre, lo comisiona y empieza un diálogo que dura un buen tiempo hasta que la persona obedece y hace la voluntad de Dios, y eso hace el cambio que Dios quiere hacer para que se manifieste su poder y su gloria y su plan continúe a través de las eras de la historia. Y ese es el gran tema de Éxodo capítulo 3, y lo que es más emocionante de todo esto, lo que a mí me maravilla es entender que Dios es la causa original de todas las cosas y que Él no necesita de nada ni de nadie. Es el único Dios verdadero, autosuficiente, pero al mismo tiempo que es autosuficiente, tiene estos otros yo sois que leímos, los 8 yo sois que están en el Evangelio de Juan, y que hablan que aunque es un Dios que no necesita de nadie, Él desea tenernos con Él para que lo adoremos y para que nos gocemos de su presencia. Y eso es la gran diferencia entre el Dios verdadero y el Dios de muchas culturas que no son reales. Así que hemos aprendido cosas interesantes el día de hoy, y espero que lo tengamos presente, de que el Dios que tenemos, el Dios que adoramos, al Dios que servimos, no solo es el único Dios, sino que es un magnífico, majestuoso Dios. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque nos amas de una manera tan especial y nos revelas en tu palabra quién eres tú. De hecho, no solo entendemos quién eres por tu palabra, sino que entendemos también esto, el axioma principal. Tú eres la causa original de todas las cosas. Y tú, siendo Dios, te revelas a la humanidad a través de los
de la historia de la humanidad en diferentes puntos para acercarse y hacer manifiesto tu plan para nosotros, el plan de redención. Y te damos gracias por ese plan tan hermoso y perfecto, el cual te has dignado en revelarte a nosotros. Y podemos ver cuán magnífico, cuán grande, y cuán hermoso y cuán amoroso eres tú, Dios eterno, que no solo eres justo, sino que también eres amoroso, que eres eterno, que eres omnisciente, omnipresente, que eres el todopoderoso y que nos amas de una manera tan grande que enviaste a tu propio Hijo a morir en el lugar de nosotros. Grande es el misterio de la salvación y de la gracia, pero qué hermoso es poder vivir en él. Ayúdanos, Señor, a conocerte más cada día, y mientras te conocemos y vemos también que eres un Dios santo, aprendamos a temerte porque lo eres, porque eres santo, 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 y nosotros somos humanos y pecadores, y deberíamos quitarnos nuestro calzado cada vez que estamos en tu presencia, porque donde tú estás, todo es santo. Señor, ayúdanos a mantenernos humildes delante de ti, acercarnos a ti con temor y con temblor, reconocer que es terrible, como dijo Jacob, saber que tú estás aquí y que nosotros tengamos algo que nos manche, porque pereceríamos irremediablemente. Pero te damos gracias, Señor, porque no venimos delante de ti con nuestras obras, porque la mejor de ellas es como un trapo de inmundicia delante de ti, sino que venimos vestidos de la justicia que tu Hijo amado Jesucristo ha puesto sobre nosotros como vestiduras blancas, quitándonos los trapos de inmundicia que nos cubrían. Y ahora podemos entrar, como escribió el apóstol, confiadamente ante el trono de la gracia y recibir de ti todo lo que tú nos quieras dar. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por las pruebas que nos das y por las victorias que nos das. Te damos gracias porque la fe que has puesto en nosotros crece cada día mientras te conocemos más. Y más podemos caminar acercándonos al modelo que nos dejaste en tu Hijo amado Jesucristo. Y decimos humildemente como Pablo, y conociendo en conciencia y en verdad, que no hemos llegado a la meta y que nunca llegaremos de este lado del cielo, pero nos movemos adelante confiados, tratando de hacer aquello para lo cual nos has llamado. Que nos despojemos del peso del pecado que nos asedia y corramos libremente la carrera de la fe que has puesto para nosotros. Gracias te damos, bendito sea, Señor. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Bueno, entonces, ¿por qué no se pone de pie? Vamos a terminar alabando a nuestro Señor. ¿Cuántos han escuchado la zarza ardiente? ¿Han escuchado la voz de Dios? Porque sabemos que todos tenemos un llamado especial. Y lo único que tenemos que hacer es poner atención y escuchar lo que Él quiere de nosotros. Que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí.
Los sueños que me diste lo daré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Oh. Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar. Los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste sin dudar. Haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Oh. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Oh. Sí, Señor Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque podemos decir confiadamente, heme aquí, Señor. Úsame como a ti te agrade, Señor. Gracias, Señor, porque tú te fijas en nosotros, Señor, y no te fijas en las cualidades o lo que podamos hacer, Señor. Porque cuando tú nos quieres usar, tú escoges, Señor, a quien a ti te plazca, Señor. Gracias te damos en nombre de ti, Hijo Jesús. Amén.